Estamos en comunicación con Claudio Fantini, analista internacional, que nos va a ayudar a entender este conflicto que está ocurriendo y que tiene en vilo al mundo. ¿Qué tal, Claudio? Buen mediodía. ¿Qué tal? Muy buenos días, un gusto saludarlos. Bueno, Claudio, gracias por atendernos. ¿Qué se puede decir de este conflicto, ¿no? ¿En qué etapa estamos y si estamos en la antesala de una guerra, no de una guerra, de un conflicto de una magnitud entre Rusia y Estados Unidos que no se veía desde hace mucho tiempo y que tiene reminiscencias de la Guerra Fría, ¿no? Sí, que no se vio nunca. Nunca hubo una guerra entre Rusia y Estados Unidos. La Guerra Fría fue una confrontación indirecta, ¿no? O sea, confrontaban a través de terceros países y guerrillas y milicias, pero nunca chocaron. Y en esta oportunidad ese riesgo existe. No es el riesgo inmediato. Ucrania hoy no es parte de la OTAN, por lo tanto la OTAN no está obligada en entrar en conflicto directo e inmediato con una fuerza agresora de uno de sus miembros. Ucrania no es uno de sus miembros, pero como en parte la razón de esta agresión que está sufriendo Ucrania tiene que ver con la posibilidad de su ingreso a la OTAN tampoco puede desentenderse. Por lo tanto, existe la posibilidad de que esta guerra conduzca a una guerra mayor. En principio, la pregunta o el riesgo es de que el conflicto se convierta en un choque directo entre el ejército de Rusia y el ejército de Ucrania. ¿Por qué? Bueno, porque al reconocer la independencia de los territorios en manos de separatistas, a renglón seguido, como consecuencia de eso, Rusia envía su ejército, envía tropas a entrar en esos territorios, pero de momento esas tropas están en las porciones de Lugansk y Donetsk que están bajo control de los separatistas prorrusos, que será como mucho el 50%, si es que llega al 50%. En el 50 y pico por ciento restante está el ejército de Ucrania. Por lo tanto, si el ejército ruso va más allá de los territorios bajo control de los separatistas, entonces existe el riesgo de un choque directo y por ende del estallido de la guerra propiamente dicha entre Rusia y Ucrania. Esa guerra genera el riesgo de europeizarse, ¿no? Algo que Europa no vive desde que se desmembró la antigua Yugoslavia, ¿no? El desmembramiento de Yugoslavia generó guerras, pero que fueron focalizadas, fueron locales. La guerra contra Eslovenia, que fue el primero en separarse de la federación que había creado el mariscal Tito, la guerra por la Kraina, el sur de Croacia, cuando Croacia se separó de Yugoslavia, después la guerra en Bosnia-Herzegovina, después la guerra en Kosovo, pero nunca la guerra en la desintegración de Yugoslavia trascendió los límites incluso de Yugoslavia, o sea, ni siquiera se balcanizó, se quedó en ese punto de los Balcanes. En este caso, la guerra con Ucrania genera el riesgo de europeización, sobre todo porque en el discurso de Vladimir Putin recurrió a visiones que corresponden al ultranacionalismo ruso, que es incluso presoviético, el ultranacionalismo ruso que tuvo en la Unión Soviética un momento de esplendor, ya que la Unión Soviética era Rusia con un hinterland de 14 países que le respondían directamente a Moscú y que rodeaban como un muro, ¿no?, de protección que tenía respecto al resto del mundo. Pero el ultranacionalismo ruso es previo a la Unión Soviética, viene desde el expansionismo territorial del imperio ruso, ¿no?, la Rusia de los zares, que conquistó tierra sobre todo en las guerras entre cosacos y tártaros, ¿no?, venciendo a los kanatos turcomanos y quedándose con sus tierras. Bueno, en el discurso que dio Putin después de reconocer
como estados independientes a los territorios separatistas, hace un esbozo por primera vez en términos explícitos del ultranacionalismo ruso, al declarar que no existe Ucrania, que no hay una nación ucraniana. Para el ultranacionalismo ruso, los ucranianos son polacos, cuya lengua es un dialecto polaco, ¿no? Y es una invención como Estado de potencias de Occidente para recortar Rusia y para controlar a Rusia. Bueno, esto es lo peligroso, porque con esa visión, después de ir por la totalidad de Ucrania, a la que considera territorio ruso, puede ir por los Bálticos, puede ir hasta por Finlandia, si se quiere, ¿no? Porque la visión ultranacionalista incluye también los otros territorios que fueron parte de imperios rusos en su momento, ¿no? Entonces ahí está el gigantesco riesgo. Y si la guerra se europeiza, entra en acción la OTAN, porque Europa es parte sustancial de la OTAN. La OTAN es fundamentalmente un eje europeo-norteamericano o euro-norteamericano. ¿Qué consecuencias podría haber para países emergentes como Argentina, Claudio? Que bueno, el presidente de la Nación estuvo hace poco con Putin, en el caso de que esta guerra se europeice y que tenga efectos, que ya los está teniendo, ¿no?, sobre la economía mundial. Bueno, yo creo, es muy difícil establecer, es muy aventurarse y zanatear, entrar en tratar de adivinar qué consecuencias puede tener en especial para la Argentina. La política exterior argentina, yo creo que en definitiva en estos últimos años no es tenida muy en cuenta, o no es considerada seria. No creo que es errática, creo que es inextricable de algún modo. Lo que está claro es que somos parte de un mundo al cual este conflicto le trae una perturbación a la economía global que va a tener un impacto y obviamente en términos generales negativo. Creo que en algunos casos puntuales puede tener efectos positivos para países como el nuestro, porque hay commodities cuyos precios van a subir. La soja lo vimos ayer. La soja, claro, pero la economía global va a sufrir una perturbación muy, muy grande y eso en la suma va a dejar un saldo negativo, me parece a mí, para el mundo en su conjunto. Claudio, muchísimas gracias por estos minutos con Mensaje Directo. Ha sido un gusto, Marcos. Un abrazo y hasta siempre. Hasta siempre. Claudio Fantini, analista internacional, politólogo, dándonos un pantallazo del origen de este conflicto, de la postura que públicamente ha tomado Vladimir Putin para justificar sus acciones. Hablaba Fantini del ultranacionalismo que puede no solamente limitarse a ir por Ucrania, sino también por otros países cercanos en esa región y que puede empeorar todavía el panorama porque sí allí puede europeizar un conflicto que está mostrando sus primeros capítulos y que ya está teniendo consecuencias.